radio en vivo. Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright. Periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Copyright. Con la conducción de Rocío Bravo, Roberto Velato y Jorge Figueroa. Copyright. Una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país. Copyright. En las voces de sus protagonistas. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Copyright, este programa en donde vas a encontrar durante la próxima hora toda la información del mundo de los negocios, de la actividad de las empresas, sus proyectos, sus preocupaciones, todo aquí en Radio LED durante la próxima hora. Mi nombre es Jorge Figueroa y junto con Rocío Bravo y Roberto Velato te vamos a estar acompañando durante esta hora y brindándote toda la información. En una mañana en donde vamos a tener también la columna, como siempre, de Leila Ghanem con los temas vinculados con el desarrollo inmobiliario y también la de Gonzalo Chicote, que nos va a hablar sobre los temas impositivos que le importan a las compañías que operan en el mercado local. Pero bueno, nos ponemos en marcha. Saludo a mis compañeros. Rocío Bravo, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte, en una mañana... Muy hermosa. Sí, hermosa, la verdad que veníamos con unos días de frío y un está sol lindo. Radiante, así Sí. que bueno. Bueno, Muy bello. ¿Y qué tenemos para hoy, Rom? Bueno, hoy seguimos con todo lo que tiene que ver con Mundial. Mundial, ¿Se acuerdan? La muy semana bien. pasada hablamos Sí. un poco de cómo se preparaban las organizaciones y cómo podían aprovechar esta fecha. Esta vez nos metemos también en temática mundial, pero ya desde un plano tecnológico. ¿Y qué pasa en las casas con los televisores? Hay un poco esto de, bueno, cuando falta poquito empezamos a ver si tenemos el televisor correcto o no. Y la verdad que en este contexto tan difícil para comprarse una tele nueva, hoy vamos a estar hablando de una variante que hay, que la podemos también tener en cuenta con alguien que nos va a tirar un par de opciones como para ver si no tenemos una tele acorde, cómo podemos resolverlo sin tener que cambiarla. Buenísimo, muy buen dato. Roberto Velato, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Y qué tenemos para hoy? A ver, vamos a hablar de un sector pyme vinculado a la energía, vinculado al campo, pero bueno, en un contexto donde el gobierno está queriendo modificar una ley que regula a este sector pyme que produce biocombustibles, y hay distintas propuestas. La modificación de la ley no es solamente, vas de regular como viene haciendo el gobierno de Javier Milei desde diciembre del 2023, sino que va a haber un cambio muy importante, un cambio radical en este sector, que es una ley que viene de 2006, que lo reguló hasta ahora, y parece que los cambios son bastante importantes porque hablan de nuevos jugadores, se mezclan muchos sectores, cómo quedan las pymes después de este avance, este proyecto que el gobierno tiene en carpeta. Fantástico, bueno, las propuestas que nos acercaban nuestros compañeros, arrancamos como siempre con un pequeño panorama de las principales noticias económicas y políticas que de alguna manera enmarcan la actividad de las empresas argentinas. Empecemos hablando, por supuesto, de la presencia del jefe de gabinete Manuel Adorni ayer en Diputado, una presencia que estuvo acompañada por el presidente Milei y por todo su gabinete, por lo menos en el inicio de la exposición de Adorni, una exposición en donde dijo que no va a renunciar, en donde dijo que no cometió ningún delito y que lo va a demostrar ante la justicia. En una sesión, o por lo menos en el marco de esa presentación, hubo también fuerte cruce de Milei con periodistas, que nos trató a los periodistas todos de corruptos, y mientras tanto en la sesión hubo por parte de la oposición amagos con la posibilidad de
interpelación a Adorni e incluso con la posibilidad de una moción de censura, por lo menos tiraron así algunos hombres de la oposición. Vamos a ver si esto se lleva adelante en el futuro. Mientras tanto, Rafecas, el juez Rafecas le dio una buena noticia a Adorni, que es que la causa del viaje de su esposa en el avión presidencial fue archivada, pero hay algunos sondeos que se realizaron en las últimas horas, por ejemplo, Management and Fit, un sondeo en abril, que decía que el 78,7% de los encuestados considera que Adorni debe renunciar, mientras que solamente el 12,1% considera que Adorni tiene una imagen positiva. Bueno, le decía el cruce de los periodistas con el presidente Milei en una semana en donde también se caracterizó porque anularon las acreditaciones de los periodistas en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, argumentando un presunto espionaje que la verdad que por lo poco que se vio no pareciera tener ningún indicio de esa posibilidad por parte de lo que hizo el periodista que filmó lugares de la Casa Rosada que también visitan, qué sé yo, escolares o visitó, qué sé yo. Las famosas excursiones de la primaria, claro, pasan por donde pasan filmó. Por ahí. Bueno, más una nota con la otra cosa, sí, decime. Un cierre de la oficina de prensa que no se hacía, corríjanme si no es así, desde 1983. Desde que empezó la democracia no se hacía. Además, antes tampoco la dictadura, creo que la cerró por poquitos días al comienzo de la dictadura y después hubo trabajo de acreditados en la Casa de Gobierno. Por lo menos así lo comentaba hace unos días Roberto Di Sandro, que es el decano de la Casa de Gobierno, los acreditados en Casa de Gobierno. Estuvo la cena de la Fundación Libertad también, en donde se registraron pocos aplausos para el presidente Milei y en donde también se vio un abrazo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Mauricio Macri, que algunos dicen que está siendo sondeado por el denominado Círculo Rojo, cenó con Paolo Roca, entre otras cosas, para que se mida ante la posibilidad para las próximas candidaturas del año que viene. Bueno, veremos qué pasa. Hubo encuestas porque, digamos, la imagen del gobierno viene cayendo. CEOP Latam, por ejemplo, consultó que si las elecciones fueran hoy, el 61,5% votaría a la oposición. Y Management and Fit, se me traba con Management and Fit, también dijo que la imagen de Milei en abril tuvo una desaprobación del 54,3% y una aprobación del 37%, mientras que otro informe de la TAM Pulse Argentina, la que elaboró en conjunto con la consultora brasileña Atlas Intel y la agencia Bloomberg, señala que el 63% desaprueba la gestión de Milei y que solo un 35,5% la aprueba. Hubo un mal clima con el gobierno en toda la semana. Otro de los puntos que se verificó fue que al secretario de Cultura, Leonardo Cifeli, lo abuchearon en la inauguración de la Feria del Libro tras elogiar a este funcionario al presidente Milei y a su hermana Karina. En tanto, en lo político también, Axel Kicillof asumió la presidencia del PJ bonaerense y ayer se reunió con intendentes bonaerenses, luego de que estos reclamaran en Capital Humano por una deuda de 220.000 millones de pesos por servicios escolares, servicios alimentarios escolares. Hoy recordemos, hay un acto de la CGT por el 1 de mayo, pero volviendo a la Fundación Libertad y a Milei, y al presidente Milei, dijo en su discurso que no hay nueva deuda de la Argentina, que la Argentina va a honrar los compromisos de pago y que una vez que lo haga, el riesgo país y la inflación se van a destrozar, esto dijo. Bueno, renunció o lo echaron, mejor dicho, al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, que tenía 7 propiedades en Miami que se había olvidado de declarar. Lo reemplaza Fernando Herman, y también designó el gobierno en la UIF, en la Unidad de Información
financiera a Matías Álvarez, que es un ex fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. La economía no está demasiado bien tampoco. Prueba de ello es que una empresa grande como Nissan se va de la Argentina y firmó un memorándum de entendimiento con el grupo Simpa y el grupo Tagle para evaluar el traspaso de su negocio comercial en el país. La marca Nissan dejaría de operar en forma directa, aunque sus vehículos seguirían vendiéndose a través de la red comercial de la empresa. Economía, por su parte, licitó una quincena de títulos públicos por los cuales obtuvo 8,1 billón de pesos. Y el gobierno restringió algunas ventas de GNC por la ola de frío. Bueno, ahora como aumentó la temperatura, seguramente esto mejorará. Y para cerrar, indicadores de consumo. Sentia, la consultora Sentia, informó que en marzo el consumo masivo cayó 5,1% respecto del año pasado y acumula un retroceso del 3,1%. Otros datos que se conocieron en estos últimos días es que los supermercados vendieron en febrero 2,1% menos, los centros mayoristas 1,2% menos y los shopping 2,1% menos que en febrero del 2025. Y finalmente la Fundación Proteger, la Fundación Textil, indicó que en la producción del sector entre el 60 y el 70% de las máquinas permanecen paradas, es decir, que solo operan entre un 30 y un 40% de las máquinas en el sector textil. Bueno, así el panorama de arranque de lo que va a ser la emisión de hoy de Copyright. Después de la tanda ya nos metemos con todas las entrevistas que tenemos programadas. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La nueva Captiva híbrida, enchufable, combina diseño premium, pantalla de 15,6 pulgadas, cámara 360 grados, techo solar panorámico, asistencia inteligente y más de 1000 kilómetros de autonomía para un confort superior en cada viaje. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Te cuento que si tenés dólares guardados, te tiro un dato. En Superviel los podés poner a trabajar muy fácil. Los depositas y listo. Con la cuenta remunerada crecen sin hacer nada, o también puedes elegir el plazo fijo en dólares con una de las mejores tasas del mercado. Trae tus dólares a Superviel. Si no sos cliente, ingresa en www.superviel.com.ar y abrí tu cuenta. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana con toda la información del mundo de los negocios y las empresas, con Sol Montero en la producción periodística y Hernán Abella en los controles. Y bueno, Roberto Velato nos había prometido una nota que vinculaba de alguna manera el sector energético con el sector agropecuario. Exactamente, dos sectores muy dinámicos, por eso seguimos bastante de cerca de acá de Copyright. ¿Cómo va evolucionando? ¿Cuál es la agenda de temas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos de una punta a la producción
en el sector del agro. Y a la otra punta, si nos vamos en esta propuesta para el día de hoy que tenemos, en esta entrevista que ahora vamos a meternos, es el surtidor. Claro. Cuando vas a cargar tu combustible, el auto o la logística de los camiones, el transporte. Bueno, esos dos mundos están unidos por un eslabón que encadena todo esto, que son los biocombustibles, que, bueno, los produce un sector que es pyme. En la Argentina es pyme, con tanto que se habla de cómo están las pymes en este modelo económico y demás. Así que esa es la propuesta del día de hoy. De fondo, como decíamos antes, el gobierno está preparando una modificación a la ley que regula todo esto. A veces amaga con que avanza, a veces avanza en el sentido de que ya presenta el proyecto, pero como es un sector que involucra a provincias de Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Córdoba, bueno, obviamente está vinculado al agro y las estaciones de servicio, o sea, es un sector bastante atomizado, claro, entre las pymes, las cámaras empresarias, los distintos sectores y demás. Para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Federico Martelli, que él es el director ejecutivo de CEPRED. Que CEPRED es la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te escucho un poquito bajo, ¿puede ser? A ver, ahora. Ahí te escuchamos mejor. ¿Me escuchas mejor? Sí, perfecto. Sí. Creo que era yo. Bueno, muchas gracias, Federico, por estos minutos acá en Copyright. Hacíamos una presentación un poco por arriba con la idea y la propuesta que teníamos para conversar con vos un poco del sector, pero también había pensado comenzar esta charla, pero bueno, a ver, que presente CEPRED, también queremos hablar del sector para después por ahí meternos en la agenda más coyuntural. ¿Qué es CEPRED y qué agenda tiene ahora en 2026? CEPRED es la cámara que reúne a las empresas elaboradoras de biodiesel, pymes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Entre las empresas que representamos se produce el 65% del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria para el consumo local. La agenda en este 2026 está marcada primero por la situación que tenemos, que el gobierno ha comenzado desde noviembre del año pasado a respetar la ley de biocombustibles, a fijar un precio que permite producir y comercializar. Por eso hoy todas las compañías pymes que abastecen el mercado local están trabajando al 100% del cupo asignado, es decir, se está produciendo todo el biodiesel que la Secretaría de Energía asigna mes a mes, y eso es una muy buena noticia porque veníamos de 15 meses consecutivos de crisis del sector. Nosotros desde julio del 24 hasta noviembre del 25 habíamos estado trabajando a media máquina, en algunos casos la producción se había paralizado porque el gobierno pisaba el precio y nos obligaba a operar en quebranto. Después de mucho trabajo con la Secretaría de Energía, de muchas conversaciones con el secretario coordinador González, con las autoridades de la Secretaría, logramos un punto de acuerdo y hoy el sector está trabajando, y fíjate que eso permitió que la Argentina tuviera todo el biodiesel necesario en un momento en el que el diésel de origen de hidrocarburo por el conflicto en Medio Oriente disparó sus precios, y el corte de biodiesel permitió moderar ese impacto en el surtidor. Sí, de hecho el gobierno en el medio del conflicto, ahora que lo decís, hizo una modificación técnica para que haya un poquito más, para que aumente un poco más el porcentaje de mezcla, ¿no? Recordamos, el biodiesel se mezcla con el gasoil, el bioetanol con las naftas. Federico, te quería preguntar por el proyecto de ley. Hay todo un nudo de debates, de intereses que están expresadas en un sector que está regulado, corregime, pero hace alrededor, creo que 2005-2006. Ahora se propone una nueva ley, una modificación. Pero antes te quería preguntar si me podés describir no solamente CEPRED, sino todo el sector de biocombustibles, por lo menos para tener al tanto a alguien que no conoce, qué peso tiene por ahí en la economía, por ahí qué nivel de empleo, tenés que presentar 2 o 3 datos como para graficarnos bien del sector pyme de biocombustibles en la Argentina. ¿Cuáles decís? A partir del año 2006, cuando se sanciona la ley 26093, se comienza a producir a gran escala biocombustible en la Argentina para mezclarlo
con el combustible de origen fósil. Como bien dijiste, el biodiesel se mezcla con el diésel y el bioetanol se mezcla con la nafta. Esa ley dividió el mercado en dos segmentos, en el caso del biodiesel. El segmento del mercado interno, es decir, el biocombustible que se comercializa en la Argentina es producido íntegramente por compañías pymes. En cambio, el mercado de exportación, que en ese momento era Europa, Perú, Estados Unidos, Canadá, quedó reservado para las grandes compañías aceiteras denominadas integradas. ¿Por qué integradas? Porque compran las hojas en la molienda, exportan la harina, se quedan con el aceite lo transforman en biodiesel y luego lo exportan. Es decir, si vos querés hacer el mapa territorial del biocombustible, vamos a decir que centralmente el biodiesel se hace en La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis y Santa Fe. En cambio, el bioetanol, que tiene dos materias primas de origen, se puede hacer con caña de azúcar, eso se hace principalmente en Salta, Tucumán y Jujuy, o se puede hacer con maíz, que se hace principalmente en Córdoba y Santa Fe. Es decir, el sector particularmente del biodiesel, que es el que yo represento, entrega en el mercado interno alrededor de 900.000 toneladas por año, y esto representa una facturación aproximada de $1.000 millones al año. Es un sector importantísimo en la economía argentina, que emplea de manera directa casi a 2.000 personas, de manera indirecta 8.000, y además de biodiesel, tiene otros subproductos derivados, como la glicerina, claro, que se utiliza en el mercado interno, pero que el 90% se exporta, y la glicerina se utiliza en la industria farmacéutica, la industria de los laboratorios, la industria automotriz, se utiliza también en la industria de los alimentos. Por ejemplo, el pan de mesa, cuando nosotros compramos pan de mesa, utiliza glicerina, que es un derivado del biodiesel, que es un derivado del aceite de soja. Es decir, ahí podés ver el valor que va agregando cada paso de la cadena. Federico, recién mencionabas a las integradas, que son las grandes cerealeras que van de punta a punta en la producción, que elaboran el aceite de soja y lo vuelcan a la producción de biodiesel, pero lo tienen que exportar. Las pymes, en cambio, tienen que adquirir ese aceite de soja para producir y volcarlo en el mercado interno. Te quería preguntar, y aprovechar esto que mencionaste, el aceite de soja, para preguntarte si, ¿cómo está el sector ahora y qué es lo que propone hasta donde se conoce? Porque también hay distintos borradores, como siempre ocurre, ¿no? Cuando hay un proyecto de ley, sobre todo que lo impulsa el gobierno, pero hay un sector que también tiene distintas propuestas y demás. ¿Qué es lo que en principio se podría llegar a modificar de todo este esquema que describiste? Las grandes cerealeras que solamente exportan biocombustibles, con la nueva ley, por ejemplo, ¿podrían volcar y ser un nuevo actor en el mercado interno? Bueno, hay muchas propuestas legislativas, ¿sí? Está la propuesta de la denominada Liga Bioenergética, que principalmente reúne a las provincias de Tucumán, Córdoba y Santa Fe. Está la propuesta del gobierno. Nosotros desde CEPREV, con algunos diputados y senadores, también estamos trabajando una propuesta que represente los intereses de las pymes. Y es difícil avanzar porque muchas veces hay intereses cruzados, y en vez de buscar consensos, en vez de buscar puntos de acuerdo, hay algunos sectores que tiran, dicho vulgarmente, para su lado, y eso empantana la discusión. Si la ley que propuso la Liga Bioenergética perjudicaba la producción de biodiesel de La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y San Luis, y lo concentraba en Santa Fe. Entonces, por más que tuvo tratamiento legislativo y durante 2 años trató de avanzar, lógicamente los legisladores y los gobernadores de las provincias afectadas plantearon que eso no era conducente, que no podía condenarse a la quiebra a las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis para concentrar el biodiesel en una sola provincia. Por otro lado, la ley del gobierno, de acorde a los tiempos que estamos viviendo, plantea una liberalización del mercado, pero esa liberalización del mercado nosotros planteamos que tiene que ser escalonada, parcial, conversada, porque no puede enfrentar en el mercado a las pymes, ¿sí?, con las grandes compañías aceiteras, porque naturalmente eso condenaría a las pymes a las quiebras. Entonces,
una apertura del mercado, una desregulación del mercado, hay que hacerla con criterio, con planificación, con tiempo, sobre todo porque hay una ley vigente que con derechos adquiridos para las pymes que termina en el año 2030. Por eso es un tema muy complejo que nosotros estamos discutiendo y tratando de encontrar puntos de acuerdo. Sobre si las grandes pueden entrar en el mercado local, sí. Es necesario que así sea, pero tienen que entrar sobre el aumento del corte, ¿no? Si nosotros pasamos de un corte de 7,5% a 15% o a 20%, es lógico que las grandes compañías aceiteras puedan vender en el mercado local. Lo que no es lógico es que ingresen a ocupar el lugar que hoy ocupan las pymes, ¿no? Porque las grandes aceiteras lo único que van a hacer es derivar el biocombustible que antes se exportaban al mercado interno y condenar a la quiebra a las pymes. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se garantice? Sea el proyecto que se termine aprobando en el Congreso, es decir, que lo impulse un actor, otro, ¿qué posibilidades hay de que, no sé cómo llamarlo, que haya como un resguardo para que las pymes no la absorban directamente las 7, 8 o 10 grandes cerealeras que directamente por ahí ya tienen la producción, se tienen que dar vuelta y solamente en lugar de exportarla, volcarla al mercado interno? Sí, además son los proveedores de la materia prima de las pymes. Claro, sí, simplemente con subirles el precio a las pymes o no venderle a las pymes o venderles con dificultades, ya directamente te sacan de la cancha. Por eso hay que trabajar en una ley que tenga dos segmentos bien diferenciados, es decir, claro, un porcentaje del corte lo abastecen las pymes y otro porcentaje del corte eventualmente lo podrán abastecer las integradas. Lo que no pueden es competir entre ellas. Además, vos pensás que una pyme tiene un potencial de producción de 50.000 toneladas al año. En cambio, una gran aceitera quizás tiene una planta de 450.000 toneladas al año. Claro. Entonces, son segmentos distintos y en una eventual nueva ley de biocombustibles eso hay que contemplarlo. Creo que se va avanzando en la discusión sobre la necesidad de aumentar el corte, de que la Argentina produzca más biodiesel, de que la Argentina aproveche las ventajas comparativas y competitivas que tiene. El biodiesel tiene un montón de externalidades positivas, no solamente el valor que se genera en la cadena, el empleo, la captación de impuestos, el desarrollo regional, sino también lo vinculado al medio ambiente y al cuidado de la salud. Vos sabés que el biodiesel, cuando se consume, genera 70% menos de gases de efecto invernadero y tiene un efecto muy positivo en la salud, sobre todo vinculado a enfermedades y problemas respiratorios en las grandes ciudades. Es decir, es muy importante. Durante un tiempo, cuando el petróleo se ubicaba en torno a los 50, 55 dólares por barril, la excusa para no dar estas discusiones era que el biocombustible terminaba siendo más caro que el combustible de origen fósil. Entonces, al mezclarlo, se encarecía parcialmente el precio en el surtidor. Finalmente, como siempre termina ocurriendo en la historia, los problemas geopolíticos, la volatilidad del mercado, terminaron empujando el barril de petróleo arriba de los 100 dólares y al revés, transformaron al biocombustible en barato. Por eso no hay que actuar con anteojeras, no hay que atarse a una sola fórmula, sino como siempre sucede, y vos lo sabés muy bien, en el mundo de la energía es importante la canasta, ¿no? El mix, es decir, no podés estar atado a una sola fuente de energía. Y además, y también vos lo sabés muy bien, porque la Argentina no es un productor del 100% del diésel que necesita. Argentina es un importador de diésel, tanto para el consumo de sus vehículos como para sus centrales termoeléctricas. Por más que se ha avanzado mucho con los gasoductos y se redujo la importación de GNL y de diésel, Argentina por muchos años va a seguir siendo importador de diésel. Bueno, una parte de ese diésel puede ser reemplazado por más biodiesel. Federico, bueno, obviamente da para un montón de repreguntas, pero estamos pisando las 10:30, nos quedamos sin tiempo. Obviamente vamos a seguir a ver qué es lo que sucede con el sector, por supuesto, con los distintos proyectos de ley que se trabaje desde en el Congreso sobre el sector de los biocombustibles. Muchas gracias por estos minutos acá en Copyright. No, muchas gracias a ustedes y a disposición. Abrazo grande. Bueno, pasaba haciendo iba a decir un pantallazo, ¿no? Una descripción, creo que en algunos temas bastante fina, sí, del sector de los biocombustibles. Hablamos con Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas
pymes regionales elaboradoras de biocombustibles. Y aparte, me pareció esclarecedora el tema de cómo de alguna manera proteger la actividad de las pymes en el sector, porque él decía, si pasamos de 7,5% el corte a 15 o 20%, como digamos aparentemente propone la ley, vos corregime, Roberto, que sos el que sabe de esto, él dice, bueno, reservemos ese 7,5% para las pymes, que las grandes vayan sobre el margen, digamos, sobre el margen del 7,5% para arriba, porque si empiezan a poder competir en todos los sectores, lo sacan de la cancha, porque además son proveedoras de las pymes. Totalmente, se barrería con todo el entramado de los últimos 20, 25 años de pymes instalándose en distintos sectores de estas provincias que mencionábamos, plantas donde se agrega valor al producto del agro. Claro. Siempre que se habla de cómo agregarle valor para que Argentina no sea un mero exportador de materia prima, bueno, este es un ejemplo de eso. Y me parece que ahí hay un nudo importante, por lo menos para no barrer con todo este entramado de pymes que, bueno, se crearon a partir de esta ley que está cumpliendo 20 años y que, bueno, a ver qué es lo que sucede con el nuevo proyecto de ley que se debería tratar este año o en las próximas semanas en el Congreso. Vamos a ver qué ocurre en el Parlamento, un Parlamento que está movido como mencionábamos anteriormente, pero esta ley es muy importante. Bueno, cambiamos de sector. Salimos del sector energético, nos metemos en el sector inmobiliario, los desarrollos, el real estate en general, y la persona que tal vez del periodismo más sabe, o una de las que más sabe, es Leila Ganem. Integra el equipo de Copyright y nos preparó este informe. Hola, ¿cómo están? Buen día. En el día de hoy me gustaría hablarles de el nuevo segmento barato en zona norte. Vamos a hacer una recorrida por algunos de los barrios más conocidos o emblemáticos de la zona norte del AMBA, donde hay precios en baja, pero no para todos. Esto es algo que es novedoso en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo se hablaba de precios de remate para los terrenos en zona norte, pero hoy la tendencia está cambiando y no todos los productos están con precios a la baja. ¿Qué pasó? Bueno, es cierto que el costo de la construcción sigue altísimo y está presionando a la baja los valores, pero la tendencia tuvo un corrimiento principalmente hacia los desarrollos menos consolidados y con menos prestaciones. Por lo tanto, los proyectos más establecidos sí están logrando sostener mejor sus precios. Básicamente son las expensas, la ubicación y el nivel de infraestructura los que están marcando algunas diferencias entre lo caro y lo barato. Según nos explicaba Sebastián Sosa, que es presidente de RIMAX Argentina y Uruguay, hoy el concepto de barato está asociado a loteos o barrios abiertos, macrolotes que se pueden subdividir según una normativa y en muchos casos escriturables. La diferencia clave, nos comentaba, es que no hay seguridad formal, suelen estar cercados y tienen un portón de ingreso que es controlado por los mismos propietarios. En ese segmento hay lotes que pueden estar $25.000, a partir de $25.000, pero fue contundente al decirnos que es un producto distinto y pensado para otro perfil de comprador. No obstante, también es cierto, aunque por distintas razones, que los productos premium están enfrentando alguna distorsión. ¿Por qué? Como consecuencia del encarecimiento de la construcción, hay lotes que hoy se están comercializando por debajo de lo que deberían valer en términos históricos. Ese fenómeno se está dando ¿dónde? Principalmente en los desarrollos premium conocidos como Puertos, San Matías o San Sebastián, donde los terrenos están desfasados respecto del target. Sobre esto consultamos a Mariano Monteverdi, director de Ramos, División Puertos y Escobar, y él nos decía que en realidad quien está bajando el precio no es el desarrollista de puertos, sino que el desarrollista es quien lo sostiene. El ajuste que hoy se observa en el mercado no proviene de los desarrolladores, sino del segmento de reventa. ¿Qué es lo que está pasando? Y algo que miran con mucha preocupación distintos desarrollistas consultados, es que al no poder construir, los propietarios
lo que querían construir con la plata que tenían en el bolsillo o ante modificaciones que están viviendo en su realidad laboral o económica, decidieron vender rápido y en algunos casos con políticas de presión muy agresivas. Eso es todo por hoy y nos encontramos la semana próxima. Fantástico, Leila, nos encontramos la semana próxima. Leila Ghanem nos dejaba un resumen de cómo están los valores de algunos terrenos en zona norte del AMBA, y ella marcaba bien cómo la influencia del costo de la construcción, que viene aumentando, también impacta en el precio de los terrenos. Algunos, hablaba de los premium, han tenido una leve baja y que pero no todo es así, no todo ha tenido baja, sino que algunos sectores solamente. Bueno, el resumen que nos hacía Leila Ghanem, de la situación inmobiliaria, y ya mismo nos metemos en otra propuesta. En la propuesta, esto es sin solución de continuidad, en la propuesta que nos traía Rocío Bravo y que tiene que ver con la expectativa que tenemos todos sobre el Mundial y cómo ver el Mundial. Rocío. Así es, Jorge. Bueno, en realidad para hablar un poco de lo tecnológico y cómo podemos, ante la dificultad de acceder a una tele nueva, por ejemplo, cómo podríamos revisar eso. Estamos en línea con Alejandro Sobrino, él es Product Manager para Latinoamérica de Roku. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias por el espacio, un gusto saludarte. Bueno, gracias por estar hoy. Bueno, hablábamos un poco en chiste y un poco de verdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos ahí tan próximos a un evento deportivo tan importante como un mundial? ¿Qué pasa en los hogares y cómo nos vamos preparando tecnológicamente para eso? Ustedes saben y tienen algunos tips para darnos seguramente, pero me gustaría primero arrancar para que nos cuentes, para aquellos que nos están escuchando y no saben o no han tenido la oportunidad todavía de conocer qué es Roku, sobre todo qué es Roku en Argentina, ¿no? Que hace un tiempo anunciaron como un despliegue más fuerte y con más impulso en el mercado local, así que si querés contarnos un poco cómo está hoy la empresa y la operación local. Por supuesto, sí, para los que no lo conocen, Roku es una experiencia de streaming que consolida todas las aplicaciones, tanto de suscripción como gratuita, en un solo lugar, ¿no? Esto brinda la facilidad de navegar los diferentes catálogos con una sola búsqueda y, bueno, una experiencia mucho más integrada y fácil, ¿no? Y, bueno, una de las grandes casos de uso para Roku es justamente lo que mencionas, ¿no? Nosotros estamos buscando siempre mejores maneras de ver tanto el mundial como las noticias, etcétera, y a veces las televisiones se nos quedan atrasadas, ¿no? En Latinoamérica las televisiones tienden a ser mucho más longevas, y bueno, Roku justamente ahí entró en el mercado argentino primero con nuestros, lo que llamamos reproductores, que son estos dispositivos que se conectan al puerto HDMI y que le dan una nueva vida a tu televisión. Entonces, tenemos diferentes versiones de estos reproductores. Y lo más importante del mercado argentino es que no hace mucho lanzamos nuestras primeras marcas de Roku TVs, que son televisiones de nueva gama que tienen Roku integrado, ¿no? Tenemos ahí en Argentina marcas como AOC y Noblex, que tienen diferentes tamaños de pantalla y, bueno, creemos que es una excelente propuesta para el mercado argentino este mundial. ¿Cómo viene la operación desde el anuncio del desembarco en Argentina hasta esta parte? ¿Cómo están trabajando con esos partners también? Por supuesto. Bueno, tenemos una relación muy cercana con estos partners de televisión. Primero, nos ayudan a que el usuario también adquiera conocimiento de Roku como experiencia de streaming y también nos sirven como una herramienta de escucha, ¿no? Nosotros en Roku tenemos una política de escuchar mucho al consumidor final y personalizar el producto, ¿no? Entonces, desde entonces nos pusimos manos a la obra para, por ejemplo, tener una mayor disponibilidad de aplicaciones locales, que justo los equipos de estos partners nos contaron que hacen falta en Argentina. Y sobre todo ahora pensando en el Mundial, tenemos preparado una experiencia que básicamente consolida toda la disponibilidad de partidos con diferentes
aplicaciones justo dentro de la aplicación de Roku, ¿no? De la experiencia de Roku, para que el usuario ya no tenga que ir a buscar en diferentes plataformas, ir a buscar internet, dónde o cuándo se transmite un partido, sino que directamente vayan en Roku, de manera muy sencilla lo encuentren en su pantalla principal y listo, empleen mucho más tiempo disfrutando el partido y menos buscándolo. Vayamos un poco también a la propuesta que tienen ustedes o esa sugerencia para todos aquellos que tal vez pensamos en, bueno, tenemos que cambiar el televisor para tener una mejor experiencia, o hay otra manera para poder surfear ese gasto y así todo poder vivir el Mundial o cualquier evento, ¿no? que sea transmitido de esta magnitud y disfrutar realmente esa experiencia. Totalmente. La época del Mundial es conocida como una de las temporalidades más altas en términos de venta de televisión. Entonces, si nuestros amigos escuchas están pensando en cambiar una televisión, los invitaría a que consideren justo las opciones que tiene Roku TV integrado, ¿no? Tenemos pantallas desde 32 hasta 55 pulgadas, de resoluciones desde 2K hasta 4K. Y bueno, son televisiones que dan mucho valor por tu dinero, ¿no? Y también hay un segmento de la población que o ya la compró para las Olimpiadas y la estrenó hace 2 años o algo así. Para ellos, si quieren actualizar su experiencia de streaming y conocer por qué Roku es el sistema de streaming número 1 en México, Canadá y Estados Unidos, pues les invitaría a que se compren un Roku Streaming Stick, ¿no? Justamente acabamos el año pasado de lanzar nuestra nueva versión de estos dispositivos y los pueden encontrar desde la versión Roku Streaming Stick por 71,999 pesos argentinos. ¿Qué es lo que ofrece esto en términos de funcionalidad? ¿Por qué podríamos evitar como usuarios comprar un mejor televisor con mejores prestaciones y adquirir este tipo de productos, este tipo de soluciones? Claro. Un reproductor te ofrece la posibilidad de actualizar absolutamente tu experiencia de streaming. Nuestros reproductores te brindan una experiencia más rápida de encontrar y abrir tus aplicaciones. Te ayudan a aprovechar todas las prestaciones de imagen de tu televisión. Por ejemplo, si tu televisión es 4K, nuestros streaming stick aprovechan justamente esa resolución y te dan el contenido de mayor calidad, ¿no? Y sobre todo nuestra propuesta de valor está basada en 3 cosas. La primera es simplicidad. Es un hecho que vas a emplear menos tiempo buscando tu contenido y más tiempo disfrutándolo, ¿no? La segunda es descubrimiento de contenido. Una vez que empiezas a consumir contenido en Roku, va a ser mucho más sencillo que encuentres tu siguiente película, tu siguiente serie, para que saques más provecho de tus suscripciones o de tus aplicaciones gratuitas. Y finalmente, también la disponibilidad de contenido gratuito, ¿no? Conectando un poco con la realidad de las sociedades latinoamericanas, entendemos que el presupuesto disponible para suscripciones probablemente no es el más alto, ¿no? O no se compara con el disponible en Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, pensando en eso, Roku se conecta con partners tanto locales como globales para brindar una gran oferta de contenido gratuito y legal dentro de nuestra plataforma. Entonces, también es una de estas grandes prestaciones. ¿Y qué pasa con la configuración de este tipo de equipos, de este tipo de dispositivos, para todos aquellos que no son nativos digitales o que tienen tienen mayores dificultades para poder instalarlo o no tienen ese conocimiento tan acabado de este tipo de productos? ¿Qué tan difícil es configurar esto? ¿Se necesita que venga un técnico a ayudarnos? ¿Cómo funciona? Es una excelente pregunta, ¿no? Nosotros nos empleamos mucho tiempo pensando en todos los diferentes tipos de usuarios que se acercan por primera vez a Roku y hemos simplificado el proceso de registro a nuestra plataforma, ¿no? Basta con que tengan un correo electrónico, que si no tienen uno es muy fácil de obtener, y listo, nosotros los vamos acompañando en el proceso de no solamente configurar su aplicación Roku, que son 2 o 3 pasos, sino también de descubrir qué tipos de aplicaciones les pueden dar valor, ¿no? Sobre todo si están empezando con una experiencia de streaming, si no han hecho streaming antes, es muy fácil descubrir qué les puede dar contenido gratuito o las mejores películas o diferentes tipos de contenido. Entonces es muy, muy sencillo, ¿no? Les invitaría a nuestros amigos a que
se aventuren a comprar un dispositivo Roku y que lo vivan por ellos mismos, porque somos la mejor experiencia de streaming. Alejandro, te saco un poco de lo que es el producto en sí, de la propuesta de valor que ustedes tienen, para hablar un poco más de tendencias y también de lo que pasa cuando uno mira o disfruta algún tipo de programación, sea deporte, sea una serie, una película. Sobre todo en el deporte, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la señal, que muchas veces nos quejamos porque hay cierto retraso en la señal, y escuchamos al vecino antes. ¿Qué tan importante o cómo está el mercado argentino en ese sentido? ¿Qué tan importante es todo lo que tiene que ver con la conectividad? ¿Cuál es el panorama o el mapa que ustedes están viendo? O sea, ¿qué tan importante es para que un dispositivo como en este caso Roku funcione, que haya una buena conectividad, ¿no? Totalmente. A ver, una realidad de los mercados latinoamericanos es que tenemos un ancho de banda un poco más limitado con respecto a las conexiones que tienen en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Argentina, la verdad es que no están tan mal. Si no mal recuerdo, el ancho de banda promedio en Argentina está cerca de los 30 megabytes, cuando en México, no sé, es como 25, y en Estados Unidos es como 90 megabytes megabits por segundo, ¿no? Entonces no estamos tan mal, y además Roku tiene somos un sistema nativo. Nosotros mismos desarrollamos el sistema y nosotros mismos tenemos nuestra misma manera de que los aplicaciones de suscripción o de streaming implementen sus aplicaciones sobre nuestro sistema operativo, que es súper eficiente. Entonces, lo que resulta es que Roku se adapta al ancho de banda que tienes para justamente reducir ese retraso, para que no pase este fenómeno del buffering, ¿no? Que estás viendo la serie, se te congela 10 segundos en lo que vuelve a cargar. No, Roku ya maneja en el backstage todas estas cuestiones técnicas, minucias técnicas, para que el consumidor tenga la mejor experiencia, tanto consumiendo video en demanda como también contenido en vivo, que es muy importante para nosotros, especialmente en el tema de deportes. Bárbaro. Alejandro, para cerrar, ya nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que compartas qué tendencias están viendo en términos de consumo a nivel global y que a poco empiezan también a cobrar fuerza en mercados latinoamericanos o incluso en Argentina. Por supuesto. En Latinoamérica lo que vemos es que el consumidor empieza a hacer un mayor uso de las aplicaciones de contenido gratuito, ¿no? Si bien aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney Plus tienen su lugar consolidado como principales plataformas de streaming, vemos que muchos consumidores como que ya se dieron cuenta del gasto que representa este tema de suscripciones y empiezan a buscar opciones de contenido gratuito, ¿no? En ese sentido, justamente hemos invertido mucho tiempo en registrar nuevas aplicaciones totalmente legales en nuestra plataforma y bueno, y seguimos viendo esa tendencia, ¿no? Otro tema es el tema de deportes, definitivamente, ¿no? La fragmentación de los derechos deportivos en las diferentes plataformas complican un poquito este escenario, justamente soluciones que se ponen en el centro de la industria y consolidan toda la oferta deportiva como Roku, pues empiezan a ser relevantes, ¿no? Entonces también en el futuro estaremos observando muy de cerca este tema de contenido gratuito y de deportes y veremos cómo simplificar la experiencia todavía más para el público argentino. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho que hayas estado hoy contándonos estas cosas, preparándonos un poco para esto que será el Mundial, que bueno, seguramente todos están, o todos los que les gusta el deporte y el fútbol, ¿no? Estarán esperando. Muchas gracias por estar. Por supuesto, muchas gracias a ti, Rocío, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, interesante lo que contaba, pero digo, más interesante es lo que pasa con el mercado en Argentina y esto que comentaba, ¿no? De cómo buscamos todo el tiempo lo gratuito. Algo que no pasa. Hablaba con alguien el otro día de que tiene que ver con plataformas. Me decía, lo que sorprende que en Argentina los usuarios tal vez pagamos una sola suscripción y compartimos. Es un poco esa la dinámica, ¿no? Que eso no pasa en otros países, no pasa en Estados Unidos, no pasa... Me imagino que tiene que ver con el poder adquisitivo. Y acá se compite... Exactamente. Sí, hay un poco y un poco. Me parece que también hay algo hasta cultural, pero es muy loco cómo lo ven como algo
fuera lo común, ¿no? Esto de que pagamos uno y el resto vamos viendo quién nos presta la clave. Incluso también porque se compite, ese gasto se compite con otras posibilidades que hoy las personas tienen, ¿no? De acceder con todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Pero bueno, interesante lo que nos contaba Alejandro de Roku sobre cómo adaptar un poco un televisor. Claro, le da nueva vida, dijo el televisor. Le da nueva vida. Doy fe, que realmente... Sí, la verdad que sí. Tengo un televisor muy viejito que lo voy actualizando con este tipo de dispositivos. Bueno, hay varias opciones, obviamente, pero nada, podemos convertirlo en un televisor smart a partir de esto. Sí, y aparte de eso que decía que no se te congela, viste que te aparece el circulito en la serie o en los partidos, que tal cual te pasa eso. Ni hablar con los chicos, que viste que no hay lugar para que eso suceda. Sí, cero paciencia los chicos. Y aparte el tema de la diferencia de cuando a mí me pasó en el Mundial, en la final del Mundial, yo estaba en la casa de un amigo y estábamos mirando los penales. Terrible. Estábamos todos así y escuchamos los festejos unos segundos antes que pateara el último penal, ¿cómo se llama? Montiel. O sea que tenía una versión el vecino más Y ahí es como, quiero volver a la radio. Un poco, claro, un poco así. Claro. Por suerte. A mí me acaba de pasar con un partido de Boca, no en la semana pasada, sino la anterior. O sea, me sigue pasando. Sí. Así que bueno. Excelente la nota que nos traía Rocío Bravo con la gente de Roku y ver cómo podemos darle nueva vida a nuestro televisor viejito, para ver el Mundial desde el punto de largada con las teles más modernas. Después de la tanda nos vamos a ir a la columna de Gonzalo Chicote y el tema impositivo, más que interesante, se las recomiendo. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La nueva Captiva híbrida, enchufable, combina diseño premium, pantalla de 15,6 pulgadas, cámara 360 grados, techo solar panorámico, asistencia inteligente y más de 1000 kilómetros de autonomía para un confort superior en cada viaje. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Te cuento que si tenés dólares guardados, te tiro un dato. En Superviel los podés poner a trabajar muy fácil. Los depositas y listo. Con la cuenta remunerada crecen sin hacer nada, o también puedes elegir el plazo fijo en dólares con una de las mejores tasas del mercado. Trae tus dólares a Superviel. Si no sos cliente, ingresa en www.superviel.com.ar y abrí tu cuenta. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana. Estábamos charlando acá sobre el tema de el poco clima que hay todavía respecto del Mundial. Y a lo último, un parangón que daba esto era que a mí me parece que en el Mundial pasado el álbum de figuritas para los chicos, y la figurita salió bastante antes, que ahora recién, hoy creo que salía.
Hoy salía. Hoy se lanza oficialmente. Mirá. El oficial, porque El sepamos oficial, que hay muchos ahí mucho dando trucho. vuelta. No, claro, el que oficial, se podía comprar por Mercado Libre, Claro. que no era el oficial. El mundial pasado, no sé si se acuerdan que no había. No se conseguía. Es todo marketing, Los sobres. chicos. Es la estrategia de la, No me acuerdo de la funcionario falta. ahora. No me acuerdo del funcionario ahora, que era el secretario de. Es una muy buena. Sí, que hizo una reunión. Hizo una reunión y dijo. Llamó a la gente de Panini para no se decirle, preocupen, chicos, pero va a haber figuritas en Argentina. Bueno, Es todo una- eso pasaba en la Va a previa pasar ahora también. del Mundial 2022, que ahora sí, sospechosamente por ahí no está pasando tanto. Dale, En un país muy futbolero. Antes de ir a la columna de Gonzalo Chicote, decime cuántas figuritas vienen y cuánto sale si lo tenés. Parece que viene, no tengo cuánto sale porque no encontré rápido, pero que vendrían 7 figuritas. 7 figuritas. Por La paquete. vez pasada venían 5. El paquete sería un poquito más caro. Ajá. Y el tamaño del papel de cada figurita, el tamaño, Sí. la dimensión, un poquito más chica. Bueno, dato más que interesante para todos los que Según somos me pasa padres. el dato acá, Gemini, saldrían 2.000 pesos 2.000 pesos el paquete. el paquete. Creo que no No, llegaban claro. a 1.000, ¿no? En el último mundial, no recuerdo. Ya hemos perdido dimensión, 4 No, años. claro, con la en inflación, Argentina, con la no, inflación. Bueno, nos vamos a meter en la columna de Gonzalo Chicote para que no se nos vaya el tiempo. Gonzalo tenía preparada una columna, pero muy interesante. Escuchémosla, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a los que están en el estudio y del otro lado escuchando. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que surgió de la conversación que tuve en las últimas semanas con distintos asesores tributarios y tiene que ver con la dificultad de cumplir con el pago de impuestos que comienzan a notar en sus clientes, fundamentalmente pyme. Para contextualizar hay que tener en cuenta que estas empresas vienen con algunas dificultades en la cadena de pago e incluso un informe realizado por la consultora Fidelitas arrojó que existe un problema de liquidez en las pymes que se ve manifestado a través del incremento del número de cheques rechazados que, dicho sea de paso, en diciembre del año pasado marcó un récord y que, si bien no se volvió a repetir en enero y en febrero de este año, sí se mantuvo en niveles que son por lo menos preocupantes. El otro dato que arrojó el informe tiene que ver con el financiamiento y muestra que existe una mora a la hora de pagar créditos. Y hay un dato más que se suma, que no es de este informe, pero que sí tiene que ver con los números oficiales a nivel nacional respecto al freno en la actividad. El dato incluso fue reconocido por el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo en Expo EFI esta semana, aunque claro, desde su visión el número no fue malo porque veníamos de récords de actividad en el pasado. Pero más allá de discutir si el número fue bueno o malo, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que claramente hay por un lado un freno en la actividad y por el otro comienza a resentirse la cadena de pagos en el mundo de las pymes. ¿Y cómo se manifiesta esto en el pago de impuestos? Bueno, acá hay que tener en cuenta que como los impuestos forman parte de la renta pública y tienen privilegios a la hora de cobrar, se puede aplicar medidas preventivas como los embargos de manera más simple que cualquier otro proceso judicial. Por eso las empresas tienden a darle prioridad al pago de impuestos por sobre otras deudas. Sin embargo, cuando están complicadas las empresas, optan por adherir a los distintos planes de pago que existen tanto a nivel nacional como provincial. Estos planes de pago funcionan como una suerte de robo de auxilio que les permite zafar del momento, pero obviamente no le permite circular de la misma manera. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la deuda se hace más grande producto de los intereses que tienen, que si bien no son tan altos como los que pueden cobrar las entidades bancarias o las financieras cuando uno va a tomar un préstamo, no dejan de engrosar la cuenta que tienen que pagar al finalizar. Los asesores con los que estuve conversando el tema, que dicho sea de paso, tienen clientes en distintas provincias y incluso de distintos tamaños, me cuenta que cada vez son más los que hacen uso justamente de esta herramienta para afrontar el pago de impuestos, las obligaciones impositivas. Pero me explicaron incluso que esto, digamos, no es una solución total, ya que a veces los planes de pago
cuentan con restricciones que les hace complicar o que les imposibilita adherir a las empresas. Por eso todos los asesores, o la gran mayoría con la que estuve charlando, esperan que esta realidad, digamos, pueda ser visible también para los distintos fiscos y le permita, digamos, reconocer esta problemática y puedan sacar nuevos y mejores planes de pago, que es decir, con menos restricciones que las que tienen algunos hoy en día, con más número de cuotas y tal vez con un interés un poco más amable. O mejor aún, que puedan lanzar algún tipo de moratoria que sería mucho más beneficiosa, digamos, que los planes de pago, porque a diferencia de estos, las moratorias incluyen la quita o la condonación de multas e intereses. Esperemos que así sea. Sí, esperemos que así sea. Gonzalo Chicote nos traía su columna sobre impuestos y las dificultades de cumplir con los tributos, sobre todo por parte de las pymes que le comentaban. Y chicos, nos hemos quedado sin tiempo entre el Mundial, las figuritas. 11 puntos. 11 puntos, entregamos el programa. Le agradecemos a Sol Montero, que estuvo en la producción periodística, a Hernán Abella en los controles, Roberto Velato, Rocío Bravo y quien les habla, Jorge Figueroa. Los esperamos el jueves próximo a las 10 de la mañana aquí en Radio LED para compartir una hora con toda la información del mundo de los negocios y las noticias de las empresas en Copyright. Que tengan buena semana. Esto fue Copyright, otra producción de Séptimo Cielo. Te esperamos el próximo jueves a las 10 para conocer la mejor información sobre las empresas. Somos Radio en Vivo. Somos